Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y lo oyeron sus discípulos. Bueno, Señor, gracias. Como siempre, es un privilegio, Señor, escuchar tu bendita palabra, Señor. Y, Señor, yo hoy pido tu gracia, Dios. Pido tu gracia, Señor, para poder hablar de tu gracia, Dios. Y yo te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu palabra, Señor, que sea tu Espíritu Santo, tu poder, hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que no sea mi voz, Señor, sino tu voz, Señor. Que sea tu gracia, Señor. Que esa gracia tuya, Señor, sea derramada sobre mí para predicar lo que tú quieres, Señor, que yo transmita el día de hoy. Yo te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te pido, Espíritu Santo, que te muevas con poder, con tu gracia. Amén y amén. Nuestro Señor Jesucristo está aquí, dice que iba hacia Betania y tiene hambre. Y a lo lejos ve a una higuera y va a buscar fruto y no encuentra. Ahí lo que me llamó la atención es que dice que no era tiempo de higos. Y si no era tiempo de higos, ¿por qué estaba buscando fruto? Más adelante se los voy a decir. Pero luego de este episodio, que es un milagro, digamos, diferente, es un milagro porque fue para maldecir y destruir. Luego viene cuando entra al templo. Y si ustedes están en su Biblia, pueden ahí ver que empieza con la alusión de la higuera, que tiene hambre y que no encuentra fruto. Luego va al templo para purificarlo y luego viene el desenlace de la higuera. En el mismo capítulo 11 de Marcos, en el versículo 20 dice, por la mañana al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Vamos a explicar un poco este tema de la higuera. La higuera es un símbolo de Israel. Si uno va a Oseas 9:10, voy a permitirme leerlo, dice el Señor, oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados, fue como ver los primeros higos maduros de la temporada. Los primeros higos maduros de la temporada. Pero luego pasa algo con esa higuera en otro versículo, en otro pasaje bíblico, y es una profecía contra Israel. Está en Jeremías 8:13 y dice, cuando quiero cosechar, afirma el Señor, no encuentro uvas en la viña, ni hay higos en la higuera. Sus hojas están marchitas. Voy pues a quitarle lo que les he dado. Entonces la higuera era una simbología importante dentro del pueblo judío. Entonces a la pregunta, ¿por qué buscó nuestro Señor Jesucristo higos si no era tiempo? Tuve que investigar sobre esto. Parece que cuando llega la primavera aparecen las hojas. Pero esas hojas vienen acompañadas de unos pequeños frutos, los primeros frutos de este fruto temprano de que hablaba en Oseas. Es decir, si estos primeros frutos no aparecen junto con las hojas, indica que a pesar de tener tantas hojas y de estar muy hermoso el árbol, este árbol será estéril, no dará fruto. Claro, no era tiempo,
pero ya el higo debería estar mostrando lo que iba a dar. Por eso el Señor va a buscar esos primeros frutos, esa cosecha temprana. Y podemos hacer una relación con Proverbios 20:11, que dice, por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. Por sus hechos el niño deja entrever si su conducta será pura y recta. ¿Pero qué encontró el Señor? Encontró un árbol con solo hojas. No encontró fruto. Como dirían por ahí en el argot popular, ¿no? Puro tilín, tilín y nada de paletas. En un principio quise titular esta predicación, puro tilín, tilín y nada de paletas, pero es tan profunda esta enseñanza de la gracia que decidí llamarla sublime gracia. Ese árbol con muchas ramas, muchas hojas verdes, pero nada de fruto. Es lo que en Proverbios 25, 14 y 16 dice, nubes y viento y nada de lluvia. Es quien presume de dar y nunca da nada. Solo nubes y viento, pero de aquello nada. Entonces, ojo con esto porque aquí la enseñanza también se completa con la purificación del templo. Tiene que ver con la higuera. Voy a leerles lo que dice ahí justo en medio, entre la maldición de la higuera y cuando se seca. Dice, llegaron pues a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. La inspección del templo y de la higuera pretendían lo mismo. ¿Cuál era el fruto que estaban dando? La higuera solo tenía hojas, pero en el templo el Señor solo encontró religiosidad, solo encontró apariencia, solo encontró legalismo y una vida espiritual muerta. Por eso en Mateo 15, del 7 al 9, el Señor Jesucristo les dice a los fariseos, hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. ¿Qué encontró el Señor? Nada. No encontró nada. Una relación con el Señor seca. Igual que la higuera, solo apariencia, pero no había fruto. Entonces, atención a esta pregunta. ¿Qué encontraría el Señor Jesús si viniera a buscar fruto en mí? ¿Qué encontraría el Señor Jesús si viniera a buscar fruto en ti? Interesante, ¿no? Claro, y entonces la pregunta sería, bueno, yo quizás me cuestiono, ¿qué tengo que hacer para dar fruto? Y podría pensar, ¿daré más frutos si tal vez hago muchas cosas más para tratar de impresionar a Dios? O podría pensar, tal vez doy más frutos si me esfuerzo por mejorar mi conducta. O podría pensar, podría dar más frutos si
cumplo con todas las reglas. O tal vez podría dar frutos si oro media hora más todos los días. Unos hombres que querían escribir un libro acerca de la gracia hicieron una investigación científica. Reunieron un grupo de cristianos para que respondieran a la siguiente afirmación. La vida cristiana se resume en esforzarse por obedecer los mandamientos de Dios. Y entonces le preguntaron a un grupo grande qué pensaban acerca de eso, si estaban de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación. La vida cristiana se resume en esforzarse por obedecer los mandamientos de Dios. Con el dedito pulgar, ustedes que dicen arriba, abajo. El 82% de los encuestados coincidían con esta afirmación. Ahora, esta afirmación no tiene nada de malo, excepto que es completamente falsa. Es completamente falsa. No habla del amor, no habla de la fe, no habla de la relación íntima con el Señor, no habla de Jesús. ¿Y la conclusión cuál fue? Que la ley sigue siendo una enfermedad dentro de la iglesia. El vivir por legalismos, por apariencias, sigue siendo una enfermedad dentro de la iglesia y que no estamos viviendo por gracia. Buscamos impresionar a Dios. Y sin darnos cuenta, aunque sabiendo que no podemos agradar a Dios a través de la ley, a través del legalismo, caemos en la trampa. Pensamos que tendremos la aceptación de Dios si nos esforzamos, si hacemos lo que es correcto, si mejoramos nuestro comportamiento. Nos preocupa más el ser correctos que auténticos. Nos preocupa más conocer la palabra que conocer a Dios a través de la palabra. ¿Debemos orar? Sí, claro, debemos orar, pero es la intención con que oramos. Yo puedo orar como una regla, pero no oro para tener esa intimidad con Dios, que fue lo que no encontró nuestro Señor Jesucristo en el templo, ni encontró en la higuera. No había fruto, solo hojas. ¿Y cómo hacer para dar fruto entonces? ¿De qué se trata esta enseñanza? De la bendita y sublime gracia. De la gracia. ¿Qué es la gracia? En Efesios 2:8 encontramos la definición. Efesios 2:8. Yo se los leo, no lo busquen, lo pueden encontrar en casa. Pero sí, cuando lo encuentren, escríbanlo, péguenlo en la nevera, en el baño. Porque hoy Dios nos está invitando a vivir por gracia a través de la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. O sea que somos salvados que por gracia, mediante la fe, pero que eso no depende de nosotros, esto no procede de nosotros, no por esfuerzos humanos, sino que es regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La misericordia es que no recibo lo que merezco. La justicia es que recibo lo que merezco. Y la gracia es que recibo lo que no merezco. Es decir, yo debería recibir el castigo. Debería morir si se aplicara la justicia de Dios.
pero por su misericordia, ese castigo lo recibió Cristo para que nosotros recibiésemos su gracia, su perdón, su amor y pudiésemos disfrutar de esa intimidad con Dios. Pero Dios no solo nos invita a vivir cada día por gracia, a experimentar cada día esa gracia para poder dar más fruto. También nos invita a mantenernos firmes en esa gracia. Romanos 5:2. También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso a la gracia en la cual nos mantenemos firmes. Nos mantenemos firmes que para no caer en la trampa de caer en ese legalismo, en querer agradar a Dios con nuestros esfuerzos. Nos mantenemos firmes. Pero no solo nos da la gracia y nos invita a mantenernos firmes, sino también nos invita a crecer en la gracia. A crecer en la gracia. Segunda de Pedro 3:18 dice, más bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. A crecer en su gracia. Para ilustrar mejor esto de la gracia, quiero llevarlos a una historia que es muy conocida, archiconocida. Es la del hijo perdido o la del hijo pródigo. Que después vamos a ver que quizás no era un hijo, sino eran dos, o el perdido no era el que pensábamos, tal vez. Entonces dice, vamos a leerla para que si quieren búsquenla en sus Biblias. Es muy conocido, pero dice, un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él fue y comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, tráigale la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Cuál es la gracia de nuestro Señor? Que aún este hijo había derrochado todo, la fortuna. Se había ido del padre. Venía maloliente, no solo de servir a los cerdos, sino también había estado con prostitutas. Venía sucio por dentro y por fuera. Pero dice que el padre estaba esperándolo. Si estaba afuera era porque lo estaba esperando. Y cuando lo vio, salió corriendo a abrazar a su hijo apestoso. Eso es gracia. Eso es gracia. No se acostumbraba que el dueño de casa saliera a recibir a alguien. Pero él rompe todas estas barreras sociales. Porque él quiere
tener una relación con su hijo porque lo ama. Eso es gracia. ¿Y qué le dijo? Traigan la mejor ropa. La mejor ropa. Aquí hay tres simbologías importantes: la ropa, el anillo y las sandalias y el calzado. La ropa. ¿Qué significa la ropa? El perdón, la limpieza. Lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Que su sangre preciosa nos limpia. Que nosotros deberíamos morir si hubiera operado la justicia de Dios, pero por su misericordia esa justicia cae sobre Cristo. Siempre recordar lo que Cristo hizo en la cruz nos debería conmover, porque eso es su gracia. En Marcos 15, 16, 20 dice: los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio y reunieron a toda la tropa. Es decir, hicieron un circo con Jesús. Cuando ya lo iban a llevar a la cruz, le pusieron un manto de color púrpura. Eso quiere decir que le pusieron un manto es porque le quitaron la ropa, desnudo, en medio de unos soldados y otro grupo mirando. Le pusieron un manto de color púrpura. Luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron. Salve, rey de los judíos, lo aclamaban. Lo golpeaban en la cabeza con una caña. Se burlaban, lo golpeaban, lo coronaron de espinas y le escupían. Doblando la rodilla le rendían homenaje. Después de burlarse de él, eso sí es bullying, le quitaron el manto y le pusieron su propia ropa. Por fin lo sacaron para crucificarlo. Ese es el amor de un padre que entregó a su hijo para que nosotros tuviéramos perdón de pecados, para que nosotros estuviésemos limpios, para darnos unos nuevos vestidos, una nueva ropa. Ese es el amor de un padre que cuando ve a su hijo maloliente sale a abrazarlo. Eso es gracia. Eso es gracia. Pero no solo con eso, le dice: denle el anillo. Él ya se había gastado la fortuna, él ya se había gastado su herencia. Pero el Señor dice: denle su anillo. El anillo es símbolo de autoridad, de poder. Ahí se firmaban, se sellaban los negocios, las propiedades, símbolo de autoridad, de poder. Y el Padre se lo entrega. Se lo entrega porque ahora tiene autoridad, tiene los mismos derechos del Padre para trabajar en los asuntos de Él. Eso es gracia. Eso es gracia. Efesios 2:6 dice: y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Este es otro versículo que debería estar siempre presente. Dice que en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Estábamos muertos espiritualmente, como el hijo perdido. Estaba perdido, pero Dios lo rescató. Dice que lo hizo resucitar espiritualmente y nos hizo sentar con Él en regiones celestiales. Es decir, que ahora nosotros podemos ir a su presencia y estar con Cristo y disfrutamos de su poder, de su autoridad y de esa gracia que nos da por acogernos a Él. El anillo, sentado con Cristo en lugares celestiales. Pero también le dice: cálcenlo con sandalias. En la antigüedad, en esa época, solo quienes usaban, solo los de casa, la familia, podía usar sandalias. Esas sandalias nos dan entonces identidad de hijo. Identidad. En Romanos 8:15 dice: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre.
nos adopta como hijos y podemos decir, papá, eso es gracia. Y luego le hace una fiesta. Entonces estábamos perdidos, lejos de casa. Pero lo interesante de esto y que me llama la atención es que a veces podemos estar perdidos en la casa. Y creo que este es el corazón del mensaje, porque eso fue lo que fue a encontrar el Señor en el templo, lo que fue a buscar en la higuera y no encontró nada. A veces hemos recibido de la gracia, llegamos a la casa y nos perdemos en la casa. Wow. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido, sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. El hijo que vivía en la casa, pero estaba perdido. Y este hermano mayor, él creía que iba a recibir la aceptación de su padre por trabajar más duro, por cumplir con las reglas. Fue incapaz de entender el concepto de gracia. Se consideraba un jornalero, no un hijo. La presencia del padre en la casa no le bastaba. Intentaba obtener su bendición mediante el esfuerzo. Qué tragedia. Ir por la vida esforzándonos para obtener algo que ya es nuestro. Otra pregunta para reflexionar. Si tuvieras la certeza de que la aceptación y el amor de Dios hacia ti no dependen de tu buen comportamiento, ¿cómo cambiaría tu manera de vivir? Yo le pedí a Dios que fuese la palabra, tu palabra, Dios, que hablara. Pero entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar intencionalmente? ¿Tengo licencia para pecar con esto? No, claro que no, y definitivamente no. En primera de Juan, del 2 al 1, el libro de primera de Juan, en su capítulo 2 y el versículo 1 dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. La razón por la que dejo de pecar es porque no quiero herir a alguien que me ama. La razón por la que dejo de pecar es porque no quiero herir a alguien que me ama. Ahora, ¿lo que hacemos es importante? Claro que sí, claro que es importante. Y será para recompensa. Esto lo encontramos en 1 Corintios 3:10, simplemente voy a parafrasearlo. Dice que Jesucristo es el fundamento. Pero cada uno mire cómo edifica. Si alguno edifica hojas, madera, heno,
será la prueba es el fuego. Pero si otro edifica piedras preciosas, oro y plata, dice que cuando venga el fuego, eso permanecerá. Si tú edificas en la gracia, si tú edificas en una relación íntima con Dios, entonces eso permanecerá. Pero si lo que tú edificas es oro, madera, hojas, heno, eso se quemará. Dices, serás salvo, pero como quien pasa por el fuego. Pasa raspando. Y entonces, qué triste ir por la vida, pasar toda una vida, para que al final todo eso que has construido quede solo en humo. Para terminar, quiero y entender el concepto de la gracia y que no tenemos licencia para pecar. Hablar de los esclavos romanos. En el Imperio Romano existía la esclavitud. Y ciertas familias o en ocasiones estos esclavos eran liberados, eran libres. Y cuando eran libres, ellos tenían derecho a su ciudadanía, tenían derecho a tener un nuevo nombre y podían gozar de todos los derechos. Sin embargo, muchos de ellos, aún siendo libres, aún teniendo todos los derechos de un ciudadano normal, preferían quedarse en esa casa. Y la pregunta es, ¿por qué después de ser libres se quisieron quedar sirviendo en una casa donde fueron esclavos? ¿Por qué se quedarían ahí? Y es que hay una gran diferencia entre hacerlo por obligación y hacerlo por amor. Ahora, la buena noticia es que dice que Cristo nos dio libertad, que ahora en Cristo somos libres, pero que no nos valgamos de esa libertad para hacer lo malo. Y Él no solamente nos hace sus hijos, sino también nos llama amigos. En Juan 15:15 dice, ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Eso es gracia. Que nos adopte como hijos, pero además nos llame amigos. Y aquí quiero hacer una invitación para terminar. No sé si alguien que me escuche de pronto se puede identificar con el hijo que estaba perdido, el que se había ido de la casa. Y de pronto tuvo un momento de reflexión, de lucidez y dice, oiga, pero hasta el empleado más de menos rango en la casa de mi padre come mejor que yo aquí comiendo de los marranos. No, ni de los marranos siquiera le daban. Y el cerdo era algo inmundo, impuro para los judíos. Y dice que reflexionó y con un corazón arrepentido, dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, si ese es tu caso, hay un Dios amoroso, un Padre eterno que te ama, que está esperando para abrazarte, para darte unas nuevas vestiduras, para ponerte un anillo y darte un nuevo calzado y hacer una fiesta. Pero puede ser el caso que estás en casa, pero estás perdido.
¿Estás tratando de agradar a Dios, de buscar la aceptación de tu Padre, manteniendo una buena conducta quizá, haciendo esfuerzos, teniendo apariencia, buscando la aceptación del Padre en vez de tener intimidad? Y el relato bíblico no habla de que este hijo fue encontrado. Parece que siguió perdido, siguió en su condición de esclavo y no de hijo. A veces Dios tiene sus aposentos abiertos para que nosotros vayamos a disfrutar de su intimidad. Pero nosotros queremos estar afuera haciendo muchas cosas para buscar su aceptación. Y lo que Dios nos está invitando hoy es que nos sumerjamos allá en esas aguas profundas para disfrutar y experimentar de la gracia de Dios. Y que luego no vamos a pecar porque tememos a alguien que nos ama tanto que entregó a su Hijo Jesucristo. Y solo así podemos dar fruto. Que si el Señor viniera a recoger nuestro fruto y dijera, ¿qué pasó, Hernán, con el fruto? Yo no le diga, no, Señor, es que como yo he predicado, Señor, es que como yo oro 4 horas, ayuno 5 veces a la semana, le doy a los pobres, doy de los diezmos. Y el Señor me va a decir, Hernán, ¿y qué hiciste con mi gracia? Bástate mi gracia, le dijo a Pablo en su debilidad. Oremos. Gracias, Dios, por hablarnos de tu gracia, Señor. Una gracia inmerecida, Señor. Porque no depende de nosotros, Señor, sino depende de tu amor. Depende de lo que tú hiciste en la cruz, Señor. No es por nuestras obras, no es por nuestra conducta, no es por nuestro esfuerzo, Señor. Es por tu gracia. Es por tu gracia, Señor. Y yo le decía, Señor, esta mañana, gracias. Gracias por tu gracia, porque es tu gracia, Señor, la que nos permite estar aquí reunidos, Señor, escuchando tu voz. Y pude observar a mi esposa, a mi hijo, a mi familia y decirle, Señor, eso es gracia. Gracia es gracia porque nos podemos levantar cada día, Señor, a adorarte y tener un Padre que no nos juzga, un Padre que nos ama, un Padre que no le dijo al hijo, hueles mal, ve y te lavas, porque Él no se fija en las apariencias como nosotros, porque Él mira es el corazón. Señor, que nuestra relación contigo, Señor, sea profunda, Señor. Sea llenas aguas profundas, Señor, donde disfrutemos de tu gracia, experimentemos tu gracia, Dios, porque solo así podemos llevar fruto, Padre. Y cuando tú vengas, Señor, y tengas hambre y vengas a inspeccionar, Señor, este árbol, este templo, porque ahora somos templo de tu Espíritu, Señor. No tengamos legalismo, ni apariencias, ni religiosidad, sino digamos, es por tu gracia, Señor, por lo que hiciste en la cruz, Señor. Gracias, Dios. Hoy aceptamos esa gracia, Señor, y nos sumergimos en esa gracia maravillosa, Señor, para disfrutar, para experimentar esa vida abundante que tú nos quieres dar, Señor. Que no desperdiciemos ni despreciemos tu gracia, Señor. Porque aunque a nosotros no nos costó nada, Señor, a ti te costó una crucifixión. Te costó toda tu sangre, Señor. Te costó la burla.
te costó escupitajos, te costó golpes en la cabeza, te costó ser coronado de espinas, Dios. Por eso te honramos y te servimos, Señor. No por obligación, sino porque tú eres un Dios de amor. Y por eso nos rendimos a tus pies, Señor. No porque necesitemos impresionarte, Señor, sino porque te amamos, Dios. Porque te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Dios. A ti y a tu bendita gracia, a tu sublime gracia que actúa mediante la fe en Cristo Jesús. Amén y amén.